¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, profesor, sí se la escucha. Ya, genial. He tenido un problema con mi, no entro desde el escritorio el Microsoft Teams. Estoy entrando desde el Chrome. Disculpen la demora. Pero voy a ver si puedo subir el PPT. Ya. Ya, bueno, sí se puede. Hay acceso normal. Así que bueno, lo único diferente es que no hay el, el fondo de atrás, ¿no? De la presa, que están viendo el fondo de mi cuarto. Bueno, a ver, la clase del día de hoy es una clase gigante, es muy extensa la clase que vamos a hacer el día de hoy. Empezando desde lo que es el humanismo hasta los finales de lo que es bueno, no los finales, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es el Estado moderno, lo que es la Edad Moderna en sí. Y bueno, ver, ¿no? Todos los sucesos políticos que acontecieron en esta época, que son regulares, ¿no? En realidad es una clase que se puede expandir muchas semanas, pero vamos a tratar de resumirla, ¿no? En el día de hoy. A ver. Ya. A ver, antes de empezar, ¿no? Con lo que es el humanismo, el renacimiento, vamos a hablar un poco de los problemas o las cosas que van a acontecer para pasar a hablar de lo que es la Edad Moderna, ¿no? Porque disculpen, hay un cambio importante de edad a otra edad, ¿no? Que hay que examinar detalladamente para ver qué cosas fueron cambiando, qué modelos se fueron abandonando, etcétera, ¿no? Bien. Hay transformaciones sociales en esta época, de hecho que las hay, ¿no? De hecho que vamos a ver un poco aquí cómo los estamentos van a ir cambiando, ¿no? De hecho que ahí lo que vamos a ver es que todavía el clero, la nobleza van a mantener su estatus, ¿no? Y en el caso del tercer estado, que es el pueblo, va a haber un cambio, pues, se puede decir, ¿no? De disminución, ¿no? Por más que ahora sean personas libres, quizás ya no sean siervos, van a seguir en este estado de pobreza. Entonces, aquí hay otra cosa importante, ¿no? Dentro de ese tercer estado está la burguesía, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes. Y esta burguesía pues, va a empezar a adquirir cierto tipo de prestigio o poder, ¿no? Por el hecho de que ¿no? La burguesía puede adquirir dinero, ¿no? Entonces, esta burguesía, utilizando este dinero, va a poder, en cierta medida, mandar a sus hijos a la universidad, va a poder comprar títulos de propiedad y en cierta medida también va a poder llegar a, ¿no? algunos casos de la nobleza, pero son casos únicos, ¿no? No son casos diversos donde la burguesía pues, puede llegar a donde sea, ¿no? Y hay que recordar que en esta época de la edad moderna los únicos que pagan impuestos es el tercer estado, ¿no? En otras palabras, el campesino y el burgués, ¿no? Entonces eso quiere decir que el noble y el clero no pagan nada, ¿no? El pueblo es el que se encarga de pagar todo. Entonces, ahí ya vemos una diferenciación importante, ¿no? Bien. Ahora, una cosa interesante de aquí de ver es qué pasa con los estados europeos cuando van llegando a la edad moderna, ¿no? Obviamente ya hay un cambio marcado, ya sabemos que la edad moderna pues está dando un nacimiento al comercio otra vez, un nacimiento también cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos estados
medievales, cómo llegan a la Edad Moderna. Bien, en el caso de Inglaterra, que es un caso muy importante y que no es muy tocado en la pre, pero es importante recordarlo, hay que recordar que el rey Juan Sin Tierra va a perder, se le llama Juan Sin Tierra porque perdió todos sus territorios que tenía, ¿no?, dentro de Francia, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la misma nobleza le exija a Juan Sin Tierra firmar lo que es llamada la famosa Carta Magna, ¿no? Entonces, en este documento de la Carta Magna, lo que va a pasar es aquí, pues, ¿no?, que el Parlamento afianza su poder, quitándole algunos poderes que el rey tenía, ¿no? Por ejemplo, si el rey quería hacer una guerra, tenía que pedir permiso al Parlamento, ¿no? Si el rey quería cobrar impuestos al pueblo, tenía que también pedir permiso al Parlamento. Entonces, definitivamente ahí ya vemos que hay una disminución del poder monárquico y estamos hablando de la Edad Media todavía, ¿no? Bien, en Francia, vamos a ver ya lo que es la creación del reino de Francia. Sin embargo, aquí hay un rey, Felipe IV, que es el que va a, en cierta medida, disminuir el poder de los nobles, ¿no? ¿Cómo lo va a disminuir? Creando algo que más adelante vamos a verlo, ¿no?, que es los estados generales. Entonces, los estados generales permitieron más adelante que hubiera, pues, un tipo de división del poder, ¿no? Porque en estos estados generales es que se va a debatir un nuevo tipo de constitución, lo cual va a dar más adelante a lo que es, pues, ¿no?, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, de hecho, que aquí es importante ver la magnitud, ¿no?, de que se haya creado los estados generales. Entonces, por un lado tenemos a Inglaterra, ¿no?, que ya está poniéndole un límite a su rey. Por otro lado tenemos a Francia, que ha creado un organismo que es importante como los estados generales. Y estos dos reinos son importantes porque se van a enfrentar en una guerra de los 100 años, que va a ser, pues, no, victoria para la monarquía francesa. Y de esta forma es que Francia entra a la Edad Moderna, ¿no?, teniendo un cierto tipo de victoria. A ver si se puede copiar y pegar. Bien. Ahora, esto es lo que más adelante vamos a ver, pero que considero que es importante. No sé si la pre lo pone acá. A ver. Bueno, lo pone después. A ver. Rato, disculpen. Ya. Entonces, vamos en orden mejor, ¿no? Para no. Vamos en orden con lo que pone la pre aquí, ¿ya? De ahí hablamos de lo que es el Estado moderno. Bien, entonces ya más o menos entendemos cuál es el cambio, ¿no? Hay un cambio económico, político, social, ¿no?, desde la Edad Media hacia la Edad Moderna, ¿no? En este caso vamos a ver uno de los movimientos intelectuales más importantes, ¿no?, que es el humanismo, ¿no? Es un movimiento intelectual, ¿no?, impulsado obviamente por la burguesía, ¿no? Un movimiento ideológico, como dice ahí, literario y filosófico, que en cierta medida fue aprovechado por el hecho de que se volvieron a releer otra vez, ¿no?, a los que fueron los estudios clásicos. ¿Quiénes son los estudios clásicos, no? Nos estamos refiriendo a la cultura grecolatina, o también llamada la cultura grecorromana, ¿no? Entonces, esta causa para que el humanismo se pueda expandir, uno es, ¿no?, lo que vemos, ¿no?, la prosperidad de las ciudades italianas, el surgimiento de los grandes centros educativos, ¿no?, como universidades, academias, cosas que nosotros ya habíamos visto la semana pasada, ¿no?, cuando vimos la Edad Media, cómo se fueron creando las universidades, ¿no? Bien. Y también una cosa sumamente importante, ¿no?, que es el hecho de la invención de la imprenta, ¿no? Esta invención de la imprenta permite que se puedan difundir una cantidad enorme de documentos, libros, leyes, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a la imprenta ya no era, si antes querías escribir un libro, tenías que escribirlo, pues no, imagínate, ¿no?, 50, 100, 200 veces para divulgar el libro, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya tienes tú, ¿qué cosa? Una imprenta para poder hacer un libro las veces que quieras y en menor tiempo. Pero no solamente se le servía para eso la imprenta, ¿no? La imprenta también se podía diversificar lo que son los pasquines, hojas, ¿no?
se podía también diversificar lo que son noticias, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una importancia muy grande la imprenta, obviamente que la tiene, ¿no? Así como en la actualidad tú aprendes todo por internet, o crees que todo lo que está en internet es cierto, igual, ¿no? En ese tiempo la imprenta era el medio de diversificación de las noticias o de las cosas que tú quisieras aprender, que de repente por no tener una cercanía no lo podías ver, pero mediante la imprenta, pues el libro podía, o las comunicaciones podían, pues no ir de un lado para otro, ¿no? Entonces, por eso tiene una importancia grande. Ahora, parte de este humanismo se pudo desarrollar gracias a una causa, ¿no? Que cuando cae Constantinopla, la mayoría de los pensadores, la mayoría de los artistas que quedaron en el Imperio Bizantino, migraron hacia Italia, ¿no? Migran hacia Italia, entonces mucho de la cultura grecolatina, grecorromana empezó, pues, ¿no? A llegar a estos pequeños reinos italianos. Bien, ¿qué características tiene el humanismo, ¿no? Ahí menciona el antropocentrismo, ¿no? Tú me dirías, profe, ¿qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es cuando la escolástica, que es el movimiento ideológico de la iglesia en la Edad Media, es un movimiento que propone que el centro del universo es Dios, ¿no? En cambio, el antropocentrismo es muy diferente, ¿no? Pone al humano como el centro del universo, ¿no? Que es algo pues, interesante porque prácticamente de esta forma estás haciéndole una crítica directa a quién, a la escolástica, ¿no? Bien, también está el individualismo, ¿no? Lo que mencioné, ¿no? El rechazo de la escolástica y la revalorización de la cultura grecolatina o también llamada grecorromana. Ahora, un ejemplo de esto que he mencionado, que es el antropocentrismo, lo podemos observar en una de las obras del señor Miguel Ángel, más adelante en lo que es el Cinquecento, pero lo voy a mencionar ahora, ¿no? Como para que tenga un poco más de poder esto. A ver, en esta imagen que estamos observando, que es una obra que es llamada La creación de Adán, ¿no? Una obra de Miguel Ángel. Bueno, aquí no hay muchas herramientas, pero si tú puedes percatarte en esta parte. Ay, disculpa un ratito. Ya, ahí. Ya. El contorno de lo que rodea a Dios, no sé si te puedes percatar, parecía un cerebro, ¿no? No sé si se puede percatar esa forma, ¿no? Todo lo que rodea a Dios es un cerebro. Si vieron la forma, ya chévere, ¿no? Todo lo que rodea a Dios es un cerebro. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué Dios estaría rodeado de un cerebro? Pues no, porque obviamente el humano no es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? El humano se crea a sí mismo. Es la sabiduría, la inteligencia, lo que dota al humano de ser alguien diferente, ¿no? Entonces, lo que trata de representar esa imagen de Miguel Ángel es eso, ¿no? Que no es Dios tocando a Adán, dándole ese poder, pues no, para ser un humano, sino que es la misma capacidad humana la que te permite, ¿no? Crecer, ¿no? Eso es parte de lo que es el humanismo, ¿no? Ahora, hay una cosa mucho más interesante en la imagen, si tú puedes percatarte, vete a la parte exacta donde están los dedos, tanto de Adán y de Dios, ¿no? Si te das cuenta, el dedo de Adán está de esta forma, como agachado, y el dedo de Dios está de una forma que quiere tocar el dedo de Adán, ¿no? Pero si te percatas, Adán no quiere tocar el dedo de Dios. No sé si logran percatarse eso, ¿no? Adán no quiere tocar el dedo de Dios, ¿no? El dedo de Adán está como retraído, ¿no? Y el dedo de Dios sí quiere tocar a Adán. Entonces, ¿qué representa exactamente eso? El hecho de que Adán está decidiendo, ¿no? En su libre albedrío, si él quiere tener un conocimiento de Dios o no, ¿no? Es decir, prácticamente ahí lo que vemos es netamente el antropocentrismo, ¿no? En este caso es el humano el que elige su propio destino, ¿no? El que va a regir su vida. No necesita que Dios le diga qué es lo que debe hacer, no necesita que Dios le diga cómo se va a formular, ¿no? El humano es el que lo hace, ¿no? Y creo que en realidad tendría mucho sentido, ¿no? Hay gente que le echa la culpa a Dios, ¿no? De sus males. Bueno, no es tan cierto. Pero bueno, esa imagen es muy poderosa, ¿no? En realidad el Papa de esa época no lo entendió, ¿no? Imagínate que entendía lo que quería transmitir ahí Miguel Ángel, pues no, era muy profundo. Entonces, vemos ahí ya reflejado en esta figura
el antropocentrismo neto, pues, ¿no? De Miguel Ángel en su obra. Bien, representantes aquí tenemos a Petrarca, ¿no? Con su Cancionero, que es un poemario. Juan Boccaccio con el Decamerón. Ahí anota, ¿no? El Decamerón es una crítica directa a la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo a los valores de la Iglesia Católica. ¿Por qué los valores? Porque hay un cuento dentro del Decamerón, no sé si lo habrás leído, ¿no? Es un poco, el Decamerón pues no tiene cuentos morbosos, ¿no? Hay un cuento, no me acuerdo del título, pero el cuento es sobre un cura con una mujer, ¿no? Y igual este cura con esta mujer, bueno, la mujer le dice que tiene miles de pecados, ¿no? Y el cura le dice que se le ha metido el diablo a su cuerpo. Y que solo hay una forma de extraerle el diablo a esta mujer, ¿no? Y lo que hace el cura, pues, es tener relaciones con la mujer. Y decía que a través de estas relaciones es que él le extraía el diablo a la mujer, ¿no? Y luego la mujer lo busca al cura para que le extraiga miles de veces más el diablo, ¿no? En conclusión, ¿no? De hecho, que es recontra morboso el cuento que está dentro del Decamerón, pero lo que quiere aquí hablar Boccaccio es eso, ¿no? Es una crítica a la moralidad de la Iglesia Católica, ¿no? Que obviamente se la pinta, pues, ¿no? De ser una institución diferente, pero que en realidad, pues, no tenía nada de diferente, ¿no? Entonces, esa es la crítica que hace Boccaccio, ¿no? A los valores de la Iglesia Católica. Rotterdam, igual, ¿no? Hace su elogio de la locura, también critica a la Iglesia Católica. Y en el caso de Tomás Moro, que crea una obra que se llama Utopía, ¿no? Que es una obra, pues, importante, donde habla de una sociedad utópica que gracias a la propiedad privada ha podido crecer, ¿no? Y ser una sociedad, pues, no buena. En realidad, pues, eso sería totalmente falso, ¿no? Porque en realidad ahorita existe la propiedad privada y habría que preguntarnos, ¿el mundo es mejor con propiedad privada o no? Bueno, no sé si es mejor o no, pero el hecho es que la propiedad privada, pues, no, es una cuestión que viene de años, ¿no? De ver cómo se reparte, si se debe usar, ¿no? Etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Esta propiedad privada no serviría de nada si no hubiera un trabajador que esté ahí, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, estos son los representantes que va a tener eh, el humanismo, ¿no? El último, Tomás Moro, su crítica no es una crítica directa a la iglesia, ¿no? Sino es una crítica más que todo, una crítica social, ¿no? Diferente, es una crítica social. Bien. Bueno, otro que no lo han puesto ahí, pero que también es importante, ¿no? Es el señor que está acá al medio, ¿no? El señor Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué Nicolás Maquiavelo es una figura importante del humanismo? Porque él tiene un libro que se llama El Príncipe. De repente ustedes en el colegio lo pudieron leer, ¿no? O de repente su profesor o profesora de literatura les mandó leer El Príncipe. Es un libro que trata sobre las estrategias políticas que puede usar un rey para poder dominar a su pueblo, ¿no? Estrategias que son de coerción, de miedo, o también estrategias para que el pueblo te ame, ¿no? Por eso que él tenía esta frase que es de Maquiavelo, que seguro lo han escuchado ustedes, ¿no? Que el fin justifica los medios, que ahora en la actualidad se usa, pues, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Pero lo que quería decir en esa época, pues, ¿no? El señor, lo que quería decir el señor Maquiavelo era que habían formas de dominar a la población, ¿no? Había formas en que un rey o un príncipe podía dominar a la población. Entonces, este tratado se podría decir que es un primer tratado político para hablar obviamente, sobre la política, ¿no? Es algo totalmente diferente, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a hablar de lo que es el Renacimiento, ¿no? Y en todo lo que se fue dividiendo. Bien, el Renacimiento, ¿no? ¿no? Como mencioné, un movimiento de renovación cultural que va a iniciar en las ciudades del norte de Italia y que se va a difundir por todo el resto de Europa, ¿no? No se queda solamente ahí. Bien, algo importante para que el comercio pueda sobresalir, disculpe, el Renacimiento sobresalga es el desarrollo del comercio, ¿no? Que obviamente, pues, no produce un excedente.
beneficios económicos, propicia también un intercambio cultural, ¿no? Y también que explaya los conocimientos, ¿no? A esto hay que acompañarle con lo que ya habíamos dicho desde el humanismo, ¿no? Que está acompañada de un redescubrimiento de la antigüedad clásica, ¿no? Prácticamente toda esta antigüedad clásica va a ser rememorada ahora en el Renacimiento. Bien. Ahí menciona unas causas importantes, ¿no? Que es la acción de los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas, profe? Los mecenas es como la actualidad, ¿no? No se escucha esta palabra que dicen los sugar daddies, ¿no? El sugar daddy, pues es una... Según, ¿no? Ustedes, pues, ¿no? Porque yo, bueno, también lo he escuchado algunas veces, pero es, ¿no? Una persona de edad con dinero que te da para comprarte tus cosas y tú estás con él, ¿no? Algo así creo que, ¿no? En este caso sería casi lo mismo, ¿no? No idéntico. En este caso, ¿no? Los mecenas son las personas que financian a estos artistas, ¿no? Como en este caso ponen ahí los Medici, ¿no? También hay otra familia más, sí, están los Sforza. Los Sforza también fueron otros mecenas y también estuvieron otro tipo de mecenas, como quién, como los papas. Los papas también fueron mecenas de estos grandes artistas de esta época. Bien. Ahora, hay también importante, ¿no? Otra vez se vuelve a mencionar, ¿no? La migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas, ¿no? Características del Renacimiento, ¿no? Culto a la belleza física, ¿no? Hay un culto a la belleza física, ¿no? A la estética, perspectiva y naturalismo. En otras palabras, que cada pintura exprese, ¿no? De forma natural lo que quiere decir, ¿no? Y también hay una integración de lo profano y lo religioso, ¿no? Lo profano es lo prohibido, ¿no? Lo que no se puede hablar, ¿no? Sería lo profano. Bien. Empezamos entonces con el Cuatrocentro, ¿no? Profe, ¿por qué se llama Cuatrocentro? Porque va del año 1400 al año 1499. Por eso es Cuatrocentro. Bien. Aquí, ¿no? Hay una cantidad grande de personas que sobresalen. En este caso, la arquitectura. Tenemos a un arquitecto destacado como es el señor Filippo Brunelleschi, ¿no? Quien proyectó una cúpula importante, ¿no? ¿Cuál? La cúpula de la Catedral de Florencia, ¿no? Que es considerada, ¿no? La primera gran obra de arquitectura renacentista, ¿no? Bien, eso es la cúpula que hasta la actualidad sigue existiendo, es una foto reciente, no es una foto antigua. Entonces ahí vemos la cúpula que construye ese señor. Como te has dado cuenta, es una cúpula, pues entonces no, bien antigua. Bien, en el caso, pues, ¿no? De la pintura, vamos a tener a una cantidad también grande de personas que sobresalen, ¿no? Aquí la pintura usa la perspectiva, la búsqueda de un realismo en la pintura, el movimiento de las imágenes, etcétera, ¿no? ¿Qué temas presentan aquí los pintores en el Cuatrocentro? Van a presentar temas religiosos, ¿no? Que tienen muchas alusiones al mundo grecorromano. En otras palabras, a los dioses serían, ¿no? Los dioses grecorromanos. Bien, en este caso la figura que más sobresale va a ser el señor Sandro Botticelli. Sandro Botticelli es la persona que más sobresale en esta época del Cuatrocento. Y ahí está la figura, ¿no? De lo que es el Venus, ¿no? Aquí hay una explicación un poco más grande, más detallada de lo que es la Venus del señor Sandro Botticelli, ¿no? Bien, con eso pasamos a lo que es el Cinquecento. Cinquecento se llama de esta forma porque empieza el año 1500 hasta el año 1599, ¿no? En otras palabras, sería por siglos, ¿no? El Cinquecento sería del siglo XVI y el Cuatrocento sería del siglo XV, ¿no? Bien, igual, este es el Cinquecento se va a explayar por toda la parte de Italia, ¿no? Se van a crear una cantidad grande de escuelas que van a empezar a tener una cantidad también grande de artistas. Y aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que el foco de actividad que estaba antes en Florencia, ¿no? Va a pasar a un nuevo lugar. ¿Cuál? Roma. Roma va a ser el centro de actividad artística. En este caso, los papas se van a volver los mecenas. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿y por qué un papa quiere ser un mecenas? ¿Qué sucede ahí? Bien, lo que quieren los papas es construir, ¿no? Una nueva ciudad ahí en la parte de Roma. En este caso quieren, ¿no? Reconstruir o construir, ¿no? Se puede decir una nueva basílica. ¿Cuál es la Basílica de San Pedro? Entonces, para construir esta Basílica de San Pedro, que es enorme,
convocaron a una cantidad enorme de artistas. En este caso, el Papa Julio II y León X son los mecenas que van a pagar a estos artistas, ¿no? Bien, entonces, ahí ya sabemos, ¿no? Hay una cantidad enorme de artistas, como es Miguel Ángel, Rafael, ¿no? Rafael Sanzio, etcétera, ¿no? En el caso de Rafael Sanzio va a ser una persona que va a tener influencia directa de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángelo, ¿no? Pero tiene su propio estilo, ¿no? Que tiene una armonía en la composición, manejo de espacios, ¿no? Como se menciona ahí, por ejemplo, la escuela de Atenas, ¿no? Creo que ahí en la imagen que les estoy pasando está mucho mejor representado lo que es la escuela de Atenas, ¿no? Te explica. Y ahí se puede ver en cierta magnitud la obra de Rafael Sanzio, ¿no? Hay un manejo de espacios, dominio, ¿no? De luz, si te das cuenta, ¿no? Y una fina reproducción psicológica de sus personajes, ¿no? La forma en que están sentados, la forma en que observan, la forma en que están pensando, mirando, etcétera, son formas en que uno puede entender lo que quería representar Rafael, ¿no? Dentro de las expresiones de cada persona, ¿no? No sé, he escuchado esta frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, en las imágenes que vemos aquí se puede decir eso, ¿no? Bien, y luego de hablar de este señor, vamos a hablar de uno de los genios de esta época, que es el señor Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, que es un genio no solamente de la pintura, sino un genio de la arquitectura, de la escultura, etcétera, ¿no? Entonces, en su etapa juvenil, el señor Miguel Ángel, que ya de por sí pues no tenía dotes para pintar, construir, va a trabajar para los Medici. Trabaja para los Medici en Florencia, pero luego se va a trasladar a Roma bajo la protección de los papas, ¿no? Ahí los papas le van a pedir que edifique una cantidad grande de esculturas y que también pues no pinte lo que es la bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano, que hasta la actualidad sigue existiendo, ¿no? Entonces, en este caso, las esculturas más importantes que tenemos son el David, ¿no? Que está ahí representada, también está el Moisés, que también lo ves ahí representado, y la Piedad, ¿no? Ahora, si te das cuenta aquí, ¿no? El David del señor Miguel Ángel, pues no es estéticamente perfecto, ¿no? Tiene todas las formas de lo que sería pues un humano bello, ¿no? Y por ahí, pues no, está la obra del el Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿en quién se basaba Miguel Ángel para poder representar a estas obras como Moisés? Bueno, lo que se basó no solamente él, sino la mayoría es en el hecho, ¿no? De que ellos como valoran mucho la cultura grecolatina, muchos de los dioses que ellos usan, eh, bueno, muchas de las representaciones, disculpen, religiosas que usan, son las representaciones que tienen que ver con dioses grecolatinos, ¿no? Por ejemplo, ahí está Moisés, que si tú me preguntas, profesor, ¿y a quién representa Moisés? A Poseidón. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Poseidón fue el que abrió, ¿no? Las aguas, etcétera, ¿no? En este caso, Moisés es lo mismo, ¿no? Es el mismo que también abre las aguas, hay una representación, ¿no? Poseidón sería igual a Moisés, ¿no? Esa es la forma en que lo van representando. Y ahí está, ¿no? La piedad, que la piedad que también le he mencionado, si te das cuenta, hay un gesto de la mujer que es María, sosteniendo a Jesús, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un trabajo en mármol, ¿no? Pero date cuenta cómo está representado, ¿no? La forma de la sábana está arrugada, pero es mármol, ¿ah? ¿Te imaginas cómo lo han hecho de una forma tan realista que pareciera que no fuera mármol, ¿no? Entonces ahí está la cara de María acongojada, ¿no? Todo se puede decir, ¿no? Toda la ropa arrugada, el cuerpo del humano también de una forma distinta, ¿no? El rostro, los ojos. Es muy viva esta imagen que va fabricando, ¿no? Bien, y lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que es la cúpula de la Capilla Sixtina, que es pintada por él, ¿no? Te das cuenta, pues es una cúpula enorme, está representada prácticamente, dicen ahí todo el Génesis, ¿no? Todo el Génesis está representado ahí. Bien. Por ahí dos preguntas. Dice, profe, ¿aproximadamente cuánto se demoró en realizar una de esas obras?
Mm, bueno, justo ahí lo menciona, porque en realidad sería bien complicado. Yo, pero dice ahí, ¿no? 1508, 1512, ¿no? Prácticamente 4 años. Ahora, según lo que leí fue, pues, ¿no? De que esta capilla demoró un tiempo prolongado por el hecho de que la vida de Miguel Ángel era una vida, pues, no muy, muy bacanal, ¿no? Este pata, desde que amanecía hasta que se iba a dormir, estaba tomando, ¿no? Tenía una vida muy desordenada. Tenía esa vida desordenada porque lamentablemente de niños había sido maltratado por sus padres, ¿no? Así que tenía un trauma, pues, no particular el señor Miguel Ángel, ¿no? Por eso que pues, no, buscaba en cierta medida aplacar, se puede decir, esos traumas que había tenido de niño. A ver, por ahí te pregunto, profe, ¿y para María también se basaron dioses grecolatinos? O así como me dices, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Bueno, me coges ahí, ¿ah? Tengo entendido que el caso, por ejemplo, de Dios es Zeus, ¿no? En el caso de Adán creo que es Apolo, y en el caso, pues, ¿no? De Poseidón es igual a Moisés, ¿no? Pero de María no estoy seguro. Es probable que quizás no, ¿no? Por el hecho de que María siempre está representada de una forma con el, ¿no? Una tapada de cabello, ¿no? Quizás no se represente mucho el caso de María. No sabría decirte si hubo alguna diosa que representó a María, pero hubo dioses que sí representaron a figuras católicas, ¿no? Como es el caso de Poseidón con Moisés, el caso también de Dios con Zeus, ¿no? Bueno, está una vez más, ¿no? Aprecien la belleza del cuadro, ¿no? Que hace este señor Miguel Ángel, ¿no? Que es impresionante. Siempre me he llegado a hacer la pregunta, ¿no? Si para esa época Miguel Ángel ya prácticamente conoce, ¿no? Conoce, ¿no? El cerebro humano, ¿no? Porque si te das cuenta, esa imagen que está ahí rodeado a Dios es un cerebro. Y los médicos que lo han visto un cerebro dicen que es una representación casi parecida a un cerebro. Entonces la pregunta sería, ¿Miguel Ángel abrió un cerebro? Bueno, preguntas que nunca van a tener respuestas. Bien, pero nos estamos olvidando de alguien importante antes de pasar a lo que es el Renacimiento. Nos estamos olvidando de este señor, ¿no? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que no solamente fue pues un pintor, ¿no? Fue una persona que tuvo, ¿no? un panorama muy amplio en realizar no solamente artes plásticas, ¿no? También realizó matemática, biología, escultura, ingeniería, aeronáutica, ¿no? Creó un prototipo de mini avión, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí, Leonardo da Vinci pues era un fuera de serie, ¿no? Y bueno, tiene sus obras importantes, las que ya creo que tú debes conocer, ¿no? Que son, pues, ¿no? La Virgen de las Rocas, la Gioconda, que dicen que es una pintura hecha, es la forma mujer de Leonardo da Vinci, ¿no? Hay un millón de preguntas sobre eso, ¿no? También está La Última Cena, ¿no? Que fue una etapa de nuestras vidas como que importante por el hecho de que, no sé si ustedes han visto el Código da Vinci. Este Código da Vinci, La Última Cena, tiene una connotación simbólica muy, muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con María Magdalena y con Jesús y Judas, ¿no? Si cambiabas a los que estaban al costado de Jesús, parecía que estuvieran abrazándose. No sé si han visto la Última Cena, es un cuadro muy importante, ¿no? Sí, bueno, no solo el libro, ¿no? Si tú ves la imagen, te puedes percatar que si tú cambias a dos personajes que estaban uno para la izquierda, Jesús, y otro para su derecha, parecía, ¿no? que Jesús estuviera abrazando a una mujer, y el otro lado se ve cómo está Judas traicionando a otro, ¿no? Entonces, había una connotación ahí simbólica de eso, ¿no? Bueno, no se sabe si exactamente esa es la verdad,
Pero hay, como mencionó su compañera, ¿no? Hay un libro, pero también hay una película, ¿no? Si les animan, la película es muy buena, con Tom Hanks, ¿no? La pueden ver. Y creo que el otro año va a salir una serie de eso, ¿no? Bien. Ahora, no solamente el Renacimiento estuvo, como mencioné, en Italia, ¿no? El Renacimiento también llegó a otras partes de Europa. En este caso llegó a Flandes, que en la actualidad Flandes sería pues Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, ¿no? Y en esta zona de Flandes hubo también un movimiento artístico, ¿no? En este caso tenemos uno de los grandes artistas o pintores, que es el señor El Bosco, ¿no? Si han escuchado de él. Y en este caso el Bosco, disculpen, el bosque, digo, el Bosco pintó, pues, ¿no? El Jardín de las Delicias, ¿no? Que es una obra, pues, se puede decir espeluznante. No sé si ustedes han visto el Jardín de las Delicias, ¿no? Bueno, es muy grande, no podríamos, representarlo, a ver si pues, les puedo, pasar una imagen del Jardín de las Delicias, ¿no? Un poco complicado, a ver, voy a tratar de, a ver. A ver. Para él les he pasado, ¿no? Si están con megas, ya les maté sus megas con esta imagen, pero es una de las imágenes más representativas, es una de mis imágenes favoritas de esa época, ¿no? Si te das cuenta ahí, el Bosco lo que trata de representar es el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Si tú observas el cielo, es un lugar, pues, no inmaculado, está ahí Jesús al medio, no sé si logran verlo. Hay animales, ¿no? Que no existen aquí en la tierra, no sé si te das cuenta del fondo. Y hay una cierta, pues, no sintonía de paz, ¿no? Sin embargo, si tú ves al medio, que es el purgatorio, te das cuenta que es prácticamente lo contrario, ¿no? Hay gente celebrando, gente haciendo cosas, gente desnuda por un costado, ¿no? Si tú ves la imagen detalladamente, vas a encontrar seguro miles y miles de cosas más, ¿no? Y bueno, la imagen de la derecha, que es una de las imágenes más perturbadoras, es la imagen del infierno, ¿no? En este caso, te das cuenta ahí, vamos a ver cómo las personas están, pero creo que si te das cuenta un poquito más, ¿no? Puedes ver la parte del fondo, 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 ¿no? En el fondo se ve, pues, ¿no? Ciudades incendiadas, ¿no? Que podría también ser el hecho de que son ciudades, pues, ¿no? Que se están, quemando, ¿no? Es un poco bizarro el contenido de lo que hace el Bosco, ¿no? Pero es un contenido, pues, interesante para ver cómo se representaba en esa época, ¿no? El cielo, el purgatorio y el infierno. Y hacernos la pregunta, ¿qué tan lejos estamos de que el infierno se vuelva ya, pues, ¿no? Ahí, de ese mundo, parte de lo que es nuestro, ¿no? La contaminación puede llevar a eso. Bueno, vamos entonces al siguiente punto, que es la reforma protestante, ¿no? En este caso, la reforma protestante surge en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Ya había un antecedente, obviamente que había un antecedente, de ya problemas con la iglesia, ¿no? A ver, no sé si se acuerdan, ¿cuáles fueron los antecedentes que tuvo la iglesia católica en la Edad Media? ¿Qué pasó en la Edad Media que fue como antecedentes sobre la iglesia católica? Es decir, ¿qué sucesos importantes se dieron en la Edad Media como detonante para esto, ¿no? Para demostrar que la iglesia católica no iba bien? Ya puede ser las cruzadas, puede ser las cruzadas, ¿no? Porque es un acto. Pero bueno, en esa época las cruzadas estuvieron bien, porque estabas defendiendo la iglesia católica. Ahora, si lo vemos con nuestros ojos, obviamente las cruzadas están mal, ¿no? Porque nadie debe ir y matar en nombre de otra persona, ¿no? Pero en esa época la gente todavía lo veía bien a las cruzadas, ¿no? Hay otras dos cosas, aparte de las cruzadas, otros dos actos
que dieron paso a que la Iglesia Católica pues entrara en crisis. No sé si alguien se acuerda. Nada, ni idea. La Iglesia nada más. A ver, tu compañera ha mencionado algo importante, ¿no? Las cruzadas. Dentro de las cruzadas, una de las causas, no sé si te acuerdas. Ah, ahí está, ¿no? Ya por ahí lo dijeron, ¿no? Esa era una de las causas de por qué se dio las cruzadas, ¿no? El cisma de Oriente. Lo que quería la Iglesia Católica era, pues, quedar bien después del chongazo que había pasado, ¿no? Entonces, ahí las cruzadas tuvieron eso, ¿no? Buscar la forma en que queda resarcido el error del cisma de Oriente, ¿no? Entonces, hay una división de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa se divide en dos. Ahora, pasa otra cosa más. Después del cisma de Oriente hay otra cosa más, otro suceso importante en la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? A ver, por ahí mencionan el feudalismo. No. De una pista. Si has dicho cisma de Oriente, ¿qué faltaría? ¿El cisma de qué? Claro, ¿no? Ahí está muy bien. El cisma de Occidente. Ah, pregunta, ¿qué fue el cisma de Occidente? Si el cisma de Oriente fue la división en la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia de Roma, el cisma de Occidente fue la división en qué? ¿Qué pasó en el cisma de Occidente? ¿Qué hubo? Ya, lo mismo, sí, está bien, pero claro, en realidad sí, está bien, pero exactamente qué pasó ahí. Ya, claro, hay una disputa entre... Ya, eso es lo que ha dicho el compañero Raúl, está un poquito más cercano, ¿no? Varios quizás no, pero hubo dos papas, ¿no? Al mismo tiempo. Ya. Eh, eh, ya, lo que menciona tu compañero, compañero, debemos decir compañero. mm, ya, no veo el nombre, no sé si es Daniel o Daniela, pero Muñoz, ¿no? Muñoz ha mencionado ahí, ¿no? 20 de indulgencias. Claro, eso es después, lo que vamos a ver ahorita. ¿No? Antes dijeron varios papas, claro, ¿no? Hubo dos papas al mismo tiempo. Claro, división de la Iglesia Católica en dos papas más que todo, ¿no? Ya, lo que ahí menciona Rodríguez es real, ¿no? Hay un papa en Aviñón y hay un papa en Roma, ¿no? Hay dos papas al mismo tiempo. Entonces, esto genera una división en la Iglesia Católica que dura mucho tiempo y llegan a un concilio que es el concilio de Constanza, donde ya la Iglesia se vuelve a unificar. Pero ya para eso la Iglesia venía con problemas, ¿no? Entonces, entramos a la Edad Moderna, muy bien, me gusta que participen. Entramos a la Edad Moderna y ya va a haber otros problemas más, ¿no? En este caso es crítica humanista. ¿Te acuerdas que hablamos de la crítica humanista, ¿no? La crítica humanista, ¿qué decía? Hablaba del antropocentrismo, pero también criticaba la escolástica, ¿no? En otras palabras, te decía que el hombre era el que hacía su propio destino, ¿no? Que no necesitaba de Dios. Entonces, la crítica humanista también, pues, ¿no? En cierta medida, si hubo por mucho tiempo alguien ideologizado y ve que hay una luz, obviamente va a tratar de salir, ¿no? Es lo mismo. Llevaban un tiempo largo bajo la educación católica y ahora pues hay una crítica humanista, ¿no? Ahora, otra cosa más, confrontación entre la monarquía y iglesia, ¿no? Esto que menciona secularización de bienes del clero era algo era algo que el Estado quería hace mucho tiempo hacer, ¿no? ¿Qué es secularizar?
Cuando tú quieres secularizar los bienes del clero, en otras palabras, quieres hacer que todos los bienes de la Iglesia Católica pertenezcan al Estado, ¿no? Que no sean de la Iglesia, ¿no? Claro, difícil, ¿no? Porque obviamente la Iglesia trata de ser independiente, ¿no? Entonces, hay una confrontación entre ellos dos, ¿no? Monarquía e Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía mucho territorio, ¿no? Entonces, lo que buscaba en cierta medida la monarquía era quitarle este poder que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Secularizar los bienes de ellos, ¿no? Hacerlos del Estado. Profe, más adelante alguien lo hizo. Sí. ¿Quién? Napoleón. Napoleón secularizó a la Iglesia Católica. Por eso que cuando tú vas a un país europeo, como Francia, por ejemplo, no vas a ver que sea un país católico, es un país laico. ¿Qué es un país laico? Es un país donde todos pueden tener el derecho de ejercer el tipo de religión que te dé la gana, ¿no? Profe, ¿aquí Perú qué es? Perú es un país laico también, pero en realidad no es laico, es católico. ¿Por qué? Porque nosotros, de nuestros impuestos, financiamos a la Iglesia Católica, ¿no? Seguro aquí dentro de ustedes deben haber, pues, no sé, ¿no? Cristianos, evangélicos, satanistas, ¿no? Debe haber K-popers, ¿no? De todo debe haber aquí, ¿no? Pero tú pagas tu impuesto para la Iglesia Católica, ¿no? Te preguntarás, profe, ¿y por qué tengo que pagar mi impuesto para que el sacerdote viva bien? No sé, pues, ¿no? Algún día saldrás a reclamar de repente, ¿no? Esa plata debería aplicarse para colegios, ¿no? La iglesia no debería recibir ningún tipo de subvención del Estado. No, más que todo por la pregunta, ¿no? ¿Qué hace la iglesia por el pueblo para que reciban una cantidad de dinero, ¿no? Es decir, yo en los años que he tenido 23, 24, he escuchado las sandeces de nuestro obispo, ¿no? Que ya no es obispo, ¿no? El señor, el cardenal, ¿no? Juan Luis Cipriani, ¿no? Que decía que la culpa de la violación de las mujeres era culpa de las mujeres, ¿no? Que una mujer tenía la culpa por provocar al hombre a una violación. Es decir, que una mujer no podía vestirse con faldas, etcétera, porque provocaba al hombre. Entonces yo como hombre que no salgo, no puedo salir en short porque me van a violar. No tiene sentido, pues, ¿no? Pero a eso es lamentablemente lo que nosotros tenemos que financiar, así como financiamos también a los congresistas que hacen locuras, ¿no? Tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? Los dos están haciendo un desmadre ahí en el Congreso, ¿no? Estos días, ¿no? Y el Estado compite con el Congreso a ver quién hace más tonterías, ¿no? Los dos están ahí compitiendo. Al final, ¿quién paga pato? Nosotros, ¿no? Lamentablemente es el problema. ¿No? Porque lo peor que nos puede pasar es que entra a gobernarnos un gobierno de ultraderecha, ¿no? Y ahí ya nos vamos al diablo, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Porque hay que recordar que un gobierno de ultraderecha, pues, ¿no? Lo que va a hacer es ser conservador en lo social, ¿no? En otras palabras, no va a haber derechos para las mujeres, no va a haber derechos para otros tipos de comunidades ¿no? Afroperuanas, chinas, japoneses, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque aquí no solamente inmigrantes venezolanos, hay migrantes de todos lados, ¿no? Profe, ¿puede entrar un gobierno de ultraderecha? Puede entrar, ¿no? Una cuestión, ahorita la resistencia está que se mueve por todos lados, golpea a la gente en la calle, ¿no? Se pasea por Girón de la Unión, golpea a mujeres al frente del Palacio de Justicia, ¿y quién los apresa? Nadie. ¿Por qué? Porque lamentablemente se cree, pues, ¿no? Que solamente existe grupos de ultras desde la izquierda, pero no solamente existen grupos ultras desde la izquierda, también existen grupos ultras desde la derecha, ¿no? Sino que ¿qué fue Hitler, no? No es parte de la imaginación de nosotros, ¿no? ¿Existen los gobiernos de centro? No existe un gobierno de centro, ¿no? No existe en realidad. Podrá existir el tipo de pensamiento de centro, ¿no? Que ellos dicen que existe, pero gobiernos de centro no existen. ¿Cómo gobernarías desde el mismo centro, no? Ellos dicen, porque para el centro, la izquierda y la derecha son extremos. Yo no pienso así, ¿no? La izquierda y la derecha existen. Y los dos tienen extremos, pues lo tienen, ¿no? Eso ya lo vamos a ver nosotros de acá a 3 semanas, ¿no? Cuando hagamos la primera guerra mundial, ¿no? Cuando pasemos del Estado moderno a la edad contemporánea, después de Napoleón, vamos a ver ahí que hay extremos en la historia, ¿no? Es decir, nos han querido dibujar que hay extremos de izquierda, hay. Te puedo nombrar miles de extremos de izquierda, ¿no?
La revolución rusa, la revolución china, tuvieron dentro de sus revoluciones gobiernos extremistas, tuvieron. Pero la derecha también tiene sus gobiernos ultras, ¿no? Pero aquí en el Perú hubo un ataque ultra de izquierda y ahora se censura todo lo que viene de izquierda, ¿no? Pero también hubo ataques ultras de la derecha, ¿no? Y ya lo vamos a ver cuando avancemos un poco más. Pues esa es la función del historiador. El historiador tiene que meter cuchillo a todo, ¿no? No porque el historiador pues, tenga una línea, no va a criticar a las dos vertientes, a las dos hay que criticarlas, ¿no? Y buscar un consenso. La derecha puede hacer las cosas bien, la izquierda también, pero lamentablemente ninguno de los dos a veces llega a un consenso y a veces los dos decepcionan también. Bien, entonces todas estas cosas que estamos mencionando de la Iglesia Católica llevaron, ¿no?, a que se dé un tipo de reforma. En este caso, los antecedentes son dos, ¿no? El cisma occidente, que ya lo habíamos observado, ¿no?, con la división de dos papas, y la crítica de John Wycliffe en Inglaterra y de Juan Huss en Bohemia, ¿no? La más brutal fue la de Wycliffe, que Wycliffe fue quemado vivo, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, hay gente que te dice, toda época pasada fue mejor. Ayer, mándalo a la Edad Media para ver si cree que es bonito, ¿no? Toda época pasada no fue mejora. Es un floro que tratan de crearte, ¿no? Bien, antes de pasar a eso, vamos a ver un poco lo que es el detonante, ¿no? El Papa León X, ¿no? Hace un rato uno de tus compañeros por ahí mencionó, ahí está, ¿no? Muñoz, que no, disculpa que no sé si eres Daniel o Daniela, porque no me sale aquí el nombre, solo me sale Muñoz, Marquina, Dano, entonces no sé. Pero Muñoz mencionó, ¿no?, venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Eso es una causa importante, ¿no? Ahí, Muñoz ha dicho, el Papa León X dice que analizó la venta de indulgencias, ¿no? ¿Y por qué? Sería la pregunta, ¿no? Obviamente el Papa no va a estar loco por cobrar dinero de por sí, ¿no? Bueno, puede pasar, pero en este caso lo hizo por el hecho de que lo que él quería generar o buscar era pues eso, ¿no? Tener el dinero para seguir construyendo la basílica. Porque si tú un día vas a Roma, te das cuenta que la basílica es enorme, es gigante, ¿no? ¿Y cómo? Cobrando, pues, ¿no? La venta de indulgencias. Que muchos creen que la venta de indulgencias era el perdón total de los pecados, ¿no? No, es mentira. La venta de indulgencias lo que hacía era disminuir tus pecados. La pregunta es, profe, ¿y por qué la gente quiere disminuir sus pecados? Bueno, porque si tenías menos pecados te ibas al purgatorio. Entonces, por eso es que, ¿no?, que se quiere dar eso. Bueno, entonces aparece este señor Lutero, ¿no? Viene a incendiar la pradera Lutero, ¿no? Y Lutero, ¿no?, insultándonos a todos, ¿no? Porque fabricar una tesis es difícil, Lutero fabricó 95, ¿no? 95 tesis contra las indulgencias, ¿no? ¿Cuáles fueron los fundamentos de Lutero en estas tesis? Uno, la fe como única fuente de salvación. Bueno, ya había quedado claro que había muchas formas de salvarte, ¿no? Como en un caso estaba pues la venta de indulgencias, ¿no? Pagar para salvarte, obviamente cosa que estaba mal. Entonces aquí Lutero dice, ¿no?, fe como única fuente de salvación, ¿no? Tu fe nada más, la fe del cuto te podía salvar, ¿no? En este caso el cuto te haría ya perdonado, ¿no? Sepa, tienen una fe pero gigante. No sé si han visto ese video del cuto. De repente es un poco joven para ustedes, ¿no? Es de mi época, creo, pero es un video muy gracioso del cuto hablando de la fe. Si puedes, ponlo en YouTube, ¿no? La fe, el cutismo, le dicen algunos, ¿no? La fe del cuto, ¿no? Que esa fe fue usada, ¿no?, por la mayoría de personas que querían que Keiko pierda, ¿no? La fe, decían, ¿no? La fe. Y bueno, perdió, menos mal, ¿no? Pues si estamos mal con Keiko íbamos a estar, pero el cuadro, ¿no? ¿Tiene certeza de eso, profesor? Obviamente que hay certeza, ¿no? Porque es el fujimorismo, ¿no? Como si Hitler regresara de la vida y me dijeran, profe, ¿usted votaría por Hitler? No. ¿Por qué? Porque tengo certeza de que ese hombre, pues, es una desgracia, ¿no? El futbolista, sí, ese futbolista, el Cuto Guadalupe. Bien, ¿qué más? Biblia, única fuente de la fe, ¿no? En esa época, única fuente de la fe. No se admiten jerarquías eclesiásticas. Profe, ¿qué es una jerarquía eclesiástica? Bueno, fácil. Jerarquía es cuando tú tienes un subordinado. Por ejemplo, yo soy un profesor de historia. Tengo un jefe de historia. Hay un coordinador de ciencias sociales y hay un coordinador de la pre.
¿no? Si te das cuenta, hay distintas jerarquías. En la Iglesia Católica había jerarquías también, pues, ¿no? El seminarista, el diácono, el sacerdote, el obispo, el arzobispo y el cardenal. Y luego el cardenal, el papa, ¿no? 7 jerarquías en la Iglesia Católica. Entonces, lo que buscaba fundamentos de la Reforma Luterana es eso, ¿no? Que no exista nunca más jerarquías eclesiásticas, ¿no? Que todos seamos iguales. Pues suponía que eso es la doctrina, ¿no? Todos deben ser iguales, ¿no? Y es algo que en la iglesia todavía se da. Yo, cuando fui acólito de mi iglesia, vino el cardenal Cipriani a darle la confirmación a los chicos que se iban a confirmar, y yo todavía era acólito. Entonces llega, ¿no? A la sacristía, se está cambiando, ¿no? Pues no sé ya me olvidé cuál es la estola y ya me olvidé cómo se llama el otro. Y cuando él llegó, pues no, todos tenían que saludarlo, y tú no podías saludarlo dándole la mano, ¿no? Tenías que darle un beso en su anillo. Y yo para esa época ya estaba leyendo filosofía, historia, pues ya estaba ya en modo hereje, ¿no? Se puede decir. Así que cuando se me vino a acercar y me dijo que le dé un beso, yo le di la mano, ¿no? Quería dar un beso, ¿no? Beso lo di a mi mamá, a mi papá, ¿no? Pero a él no, pues no. Y bueno, me castigaron un mes, y ya, bueno, el otro mes me retiré, ¿no? Ya dejé el catolicismo a partir de ese momento. Pero bueno, ese es, ¿no? Rechazo a la jerarquía eclesiástica. ¿Qué más? Rechazo también al culto, a la Virgen, a las imágenes, ¿no? Y solamente hay 2 sacramentos, ¿no? El bautismo y la comunión. ¿Qué más también se elimina? Eliminación del celibato sacerdotal. Profe, ¿qué es el celibato sacerdotal? El celibato sacerdotal es cuando el cura no puede tener hijos, ni tampoco no puede tener sexo, ¿no? Profe, ¿y eso está bien? Obviamente que está mal, pues, ¿no? Va en contra de la naturaleza del hombre. El hombre, naturalmente, pues, ¿no? Con todo lo que ve en la sociedad, la forma de convivencia que tiene, pues, ¿no? Es bien difícil suprimir su deseo de querer tener sexo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? El sacerdote entra y en ese momento le prohíben a lo que es natural, ¿no? El sexo. Ya no debe tenerlo. Por eso es que lamentablemente hay casos de violación, ¿no? Es decir, no estoy a favor es decir, no estoy dando un argumento a favor de ellos, sino que es parte de la causa, ¿no? Tú no puedes quitarle al humano algo, ¿no? Es como tú no puedes quitarle la libertad al humano. Bueno, aunque sí puedes, ¿no? El celular y otras cosas son formas de quitar libertad al humano, pero, ¿no? Interesante esto, ¿no? Eliminación del celibato sacerdotal, ¿no? Por eso que cuando tú vas a Estados Unidos, vas a encontrar sacerdotes que tienen hijos, ¿no? Es muy normal. ¿Por qué? Porque son sacerdotes luteranos, no son sacerdotes católicos. Los problemas que se evitaría la Iglesia Católica. Porque yo te hago una pregunta a ti, ¿no? Es decir, si tú un día eres papá, ¿a quién vas a ir a pedirle consejos? ¿A tu papá o vas a ir a pedirle consejos al sacerdote? A tu papá, pues, ¿no? Porque tu papá te ha criado. Tu papá, tu abuelito también sabe cómo criar hijos, ¿no? Y de repente por los errores que tuvo va a darte mejores consejos, ¿no? Pero cuando vas con un sacerdote, a ver, dile un consejo. ¿Qué consejo te va a dar? Si nunca ha criado un hijo. No sabe nada de familia, ¿no? Eso es lo más gracioso, ¿no? Le preguntas sobre familia a un sacerdote o sobre hijos. ¿Y qué experiencia tienen ellos? ¿Qué más decir que leyendo la Biblia uno aprende a criar hijos? ¿O aprende sobre cómo tener hijos? No, pues no. Pero bueno, es una cosa. Ya en filosofía aprenderán esto, imagino. Bueno, hay un proceso por esto, ¿no? Se da primero lo que es la dieta de Worms. Dieta de Worms que es convocada por Carlos V, que en esa época Carlos V es el emperador de España, ¿no? Es el emperador de España, pero a la vez Carlos V también es el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y el Sacro Imperio Romano Germánico está, pues, formado por un rey y varios príncipes. Entonces los príncipes, algunos estaban apoyando a Lutero, entonces se hace la dieta de Worms. En esta dieta de Worms empieza, pues, ¿no? un debate para ver qué pasaba con las ideas luteranas, ¿no? Al final gana la idea de Carlos V y se empieza a perseguir a toda persona que profesa, ¿no? La religión de Lutero, ¿no? Que es el luteranismo. Entonces, más adelante,
a pesar de que se estaba persiguiendo a estos señores, más adelante se da la Confesión de Augsburgo, donde los príncipes alemanes ya no van a aceptar esto de perseguir a los protestantes, por lo tanto, se da una ruptura religiosa y empiezan las guerras de religión, ¿no? Se forma la Liga de Esmalcalda, que es la liga hecha de protestantes, apoyada por los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, y por otro lado está la Liga de Nuremberg, ¿no? Que es la liga, pues, católica, apoyada por quién crees, apoyada por la Iglesia Católica y Carlos V, ¿no? Hay una mecha ahí entre ellos dos. Al final, después de esta mecha, ¿no? Porque eso es normal entre los europeos, siempre están metiéndose cuchillo, ¿no? Nos dicen a nosotros, no, esos cholos incivilizados, indígenas, locos, ¿no? Ya. ¿Y quién ha hecho dos guerras mundiales? ¿Nosotros o ellos? ¿No? ¿Quién se matan entre ellos por religión? ¿Nosotros o ellos? Ellos, pues. ¿No? Pero bueno, el mundo está al revés. Se da la paz a Habsburgo, ¿no? En esta paz los señores, a partir de ese momento, ¿no? Los señores definen cuál es el tipo de religión que quieren profesar en sus estados, ¿no? Es decir, en otras palabras, cada príncipe o cada, bueno, sobre todo eso, ¿no? Cada príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico decide, ¿no? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Cuál es la religión que quiere profesar, ¿no? Si quieren adorar al Cuto, quieren adorar al bicho, a Messi, a Maradona, quieren adorar a BTS, quieren adorar a los animes, ¿no? Quieres adorar, ¿qué te importa ahora lo que te dé la gana, ¿no? Menos a los fascistas, ¿no? Eso no adores, eso está mal. Bien, y ahí está, ¿no? Eso es lo que pasa con Lutero. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y ahí quedó? No, pues no quedó ahí, el movimiento se siguió explayando, ¿no? Pues es un movimiento fuerte. Entonces expande la reforma, ¿no? ¿Por dónde, profesor? Entonces, primero vamos a ver aquí, ¿no? El calvinismo, ¿no? El calvinismo que es con Juan Calvino, ¿no? Qué original, ¿no? Calvinismo. Era un teólogo francés que lo establece en el año 1541 su doctrina del mismo, ¿no? Como dijo, ya Lutero, yo también, pero yo también quiero ser chévere, dijo, ¿no? También su doctrina, pero su doctrina era un poco, pues, extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque él hablaba de un término, una palabra, ¿no? Predestinación, ¿no? Que es algo totalmente falso. Profe, ¿por qué? Porque la predestinación habla, pues, ¿no? De una persona que está predestinada a que le pase algo, ¿no? Y bueno, lo recomiendo para ustedes, para que te diviertas, ¿no? Ahí, para que no te olvides, cópialo y en Google pon predestinación película y le das clic y lo ves. Es un peliculón predestinación. Tu cabeza va a volar así en pedazos. ¿No? Todo comienza con una sencilla pregunta, ¿no? Que es, si te pondría al hombre o mujer que destruyó tu vida al frente tuyo, ¿lo matarías? Y el personaje principal tiene que responder esa pregunta. Y es una pregunta muy difícil, ya te vas a dar cuenta por qué. Y luego está la otra pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Profe, el huevo, la gallina. Bueno, ahí hazte la pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Te recomiendo predestinación un poco para que te calmes, para que te tranquilices, para que te olvides la política del estudio. Un ratito ves predestinación, una peliculaza. Bien, entonces este señor Juan Calvino, ¿no? Establece su religión, que en este caso habla de la predestinación. Entonces ahí la pregunta es, profe, ¿y qué es la predestinación? Bueno, según él, había gente que se podía salvar. Había unas cuantas personas y otros que no se podían salvar. O sea, había gente que estaba predestinada a salvarse. La pregunta es, profesor, ¿y cómo sé si estoy predestinado a salvarme o no? Bueno, según él, una fe intensa, ¿no? Una vida austera y el éxito económico eran signos de que la persona estaba predestinada a la salvación. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y ya, puede ser una fe intensa, ¿no? Ya, yo tengo fe, ya, chévere. Una vida austera, bueno, ya puedo vivir, ¿no? De una forma tranquila. El éxito económico. Pregunta, ¿la gente pobre tiene éxito económico? No, pues, ¿no? No tiene éxito económico. Entonces, ¿para quién crees que estaba hecha esta religión? Para los burgueses, pues, ¿no? Fe intensa, vida austera, éxito económico. No encaja, ¿no?
Pero esta es la forma de predestinación que ellos tienen, ¿no? Entonces, obviamente, pues está mal, ¿no? Y ya sabes, ¿no? 90% de personas que nacen ricas mueren ricas. 90% de personas que nacen pobres mueren pobres, ¿no? Entonces, la persona que te diga, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Por favor, ¿no? No, el pobre no es pobre porque quiere, ¿ah? Hay una connotación política, social, económica, cultural, ¿no? Que predispone, lamentablemente, por qué lo pobre no puede salir de la pobreza, ¿no? ¿No? Lamentablemente es así. Profe, pero yo he visto esos reportajes, ¿no? Donde la gente llora y te habla de cómo salen adelante, etcétera. Bueno, eso es lo que es llamada la romantización de la pobreza, ¿no? Como ese niño que estaba debajo de ¿no? De un faro y estaba, pues, estaba, leyendo, ¿no? 3 de la mañana. Entonces, la pregunta es, pues, ¿no? ¿Qué hacía un niño 3 de la mañana leyendo debajo de un faro? Porque no tiene luz en su casa, pues, ¿no? Está congelándose afuera. ¿Y qué hace el periodista? Lo romantiza, ¿no? El que quiere puede salir adelante. Oye, salvaje, en su casa no hay luz, pues, ¿no? Por eso que está ahí, ¿no? Entonces, te cuenta, ¿no? Lamentablemente es así, la pobreza, ¿no? Determina ciertas cosas, sí. Hay gente que sale adelante, es verdad, pero eso no quiere decir que todos van a salir adelante, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, esa es la predestinación del calvinismo. Hay otra, sí, la reforma protestante en Suiza, ¿no? De Ulrico Zwingli. También tiene una forma parecida a lo que hablaba el señor Lutero, ¿no? Jerarquía, no hay jerarquía eclesiástica, niega la autoridad del Papa y se da disculpen, ya. Ya. Se da también el celibato apostólico y el uso de representaciones religiosas, ¿no? Entonces, copia algunas cosas, ¿no? No todas. A ver. Y vámonos al más, a la reforma, pues, no más loca de todas, ¿no? Que es la reforma anglicana, ¿no? Porque si aquí estamos viendo reformas que son críticas directas a la Iglesia Católica, aquí vamos a ver una que no tiene nada que ver con crítica a la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, aquí está un interés personal de por medio para querer hacer una reforma, ¿no? Y eso estamos hablando de la reforma anglicana, ¿no? En este caso, en Inglaterra, el rey Enrique VIII, ¿no? Monarca inglés, ¿qué va a pedir? ¿No? Solicita al Papa, el Papa Clemente VII, que anule su matrimonio con Catalina Aragón. Ahora, la pregunta es, en plena reforma protestante, cuando la Iglesia Católica está yendo el diablo, ¿tú crees que el Papa va a querer aprobar públicamente un divorcio? No, la respuesta es no, ¿no? No tiene sentido querer aprobarlo, ¿no? Por lo tanto, como no quiso aprobarlo este señor, ¿qué hizo, no? Rompió con la Iglesia Católica, ¿no? En el año 1534 este señor crea el Acta de Supremacía, donde el rey pasa a ser jefe de la Iglesia Católica de Inglaterra, ¿no? De este modo, él pues no tiene el poder de disponer sobre qué puede hacer con los bienes de la Iglesia, y a la par tiene el poder para disponer, pues, qué puede hacer con su matrimonio, ¿no? En otras palabras, este señor crea su propia iglesia, se vuelve jefe de su propia iglesia y se da a sí mismo el divorcio, ¿no? Locazo, ¿no? Recontra loco, ¿no? Un ganador total ese hombre, ¿no? No me dan el divorcio, bueno, yo mismo me lo doy, ¿no? Y ahí está. Y se crea, pues, la iglesia anglicana, y tú eras, profe, ¿sigue existiendo? Sigue existiendo. Es idéntica a la iglesia católica, ¿no? No hay mucha diferencia. Tienen los mismos sacramentos, la misma forma de adoración, la misma forma de interpretación de la Biblia, ¿no? Simplemente fue un capricho de un rey y por eso, ¿no? Por un interés personal es que él crea su propia iglesia, ¿no? Que es la iglesia anglicana. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿no? Todo ese movimiento de reforma, ¿qué generó? Obviamente generó, pues, ¿no? Una ruptura en la iglesia católica, ¿no? Si ya estaba rota la iglesia católica, ahora se ultra mega dividió, ¿no? Bueno, solamente por el divorcio, sí, solamente por el divorcio
que él quería con Catalina de Aragón es que se da esto, ¿no? Bueno, ahí hay interés político no solamente de él, ¿no? También hubo interés político de Clemente, ¿no? Porque Clemente VII, que en otras palabras era el abanderado para proteger, ¿no? El Papa era el abanderado para proteger el catolicismo. ¿Estaba aliado con quién? Estaba aliado con el rey de España. Y si te das cuenta, lo que quería Enrique era que anulen su matrimonio con la hija del rey de España, ¿no? Con Catalina de Aragón. O la pregunta es, ¿no le convenía al rey de España que pase eso, ¿no? Porque se iba a romper su alianza que él tenía. Y obviamente como estaba unido el Papa con el rey de España, ambos, ¿no? Decidieron en cierta medida no darle este divorcio. Por lo tanto, este señor crea su acta de supremacía, se nombra jefe de su propia iglesia y él mismo se dio el divorcio, ¿no? Increíble. Bien, consecuencias, como digo esto, ¿no? Ruptura de la iglesia católica, hay una intolerancia religiosa que estalla, ¿no? En guerras de religión, ¿no? Y se da el inicio, ¿no? De la contrarreforma. Bien, contrarreforma siglo XVI, ¿no? Que bueno, nace en el año 1545, ¿no? Lo que se llamaba el Concilio de Trento, ¿no? En este Concilio de Trento se van a tomar decisiones importantes para el cambio de la iglesia, ¿no? Profe, decisiones vitales, bueno, ¿no? Más de lo mismo, pero un poco más ordenado, se puede decir, ¿no? A ver, se confirmó la doctrina de la iglesia, ¿no? Sostenida en los siguientes principios, ¿no? Validez de los sacramentos, ¿no? Primacía del Papa sobre todo lo demás, ¿no? Cabeza visible de la Iglesia Católica. Hay culto a la Virgen, culto a los santos, y las obras buenas son las únicas que te van a permitir alcanzar la salvación. ¿No? Ya no es dar dinero, nada, ¿no? Las obras buenas te permiten alcanzar la salvación. Bien, ¿qué más también? Se crean mecanismos, ¿no? Para extender la doctrina, como es el catecismo, ¿no? Y la fundación de nuevas escuelas. ¿Qué más también? Se fortalece el Tribunal de la Santa Inquisición y se elabora el Índex, ¿no? Que es el índice de libros prohibidos, ¿no? Este Tribunal de la Inquisición, pues una cosa espeluznante, ¿no? Porque todos echaban el pato entre todos, ¿no? Tú eres hereje, yo no soy hereje, el otro es hereje, etcétera, ¿no? Entonces había una persecución de herejes, una persecución de brujas también, ¿no? Se persiguió a gitanas o a personas que no compartían el credo católico, ¿no? Y el Índex, ¿no? O el índice de libros prohibidos, canceló todo libro que tuviera una crítica directa hacia la Iglesia Católica, como cuál, como por ejemplo el Elogio de la Locura, ¿no? El de Camerón también fue prohibido, ¿no? Estuvieron dentro de lo que es el Índex. Bien, también se crean nuevas órdenes religiosas, pero aquí hay una cuestión importante, a que ha venido en pregunta examen de admisión y hay que tener mucho cuidado, por favor. Ya ha venido esta pregunta, profe, ¿ha matado gente? Ha matado gente. ¿Cuántos, profe? Varios de mis alumnos, alumnas, fallecieron con esta pregunta, ¿no? La pregunta decía, ¿no? A ver, la pregunta dice, ¿no? La contrarreforma, a ver, pues, escucha, la contrarreforma creó la Compañía de Jesús. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso? ¿El Concilio de Trento crea la Compañía de Jesús? Hay una disputa ahí, verdadero, falso. Bueno, la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque la Compañía de Jesús fue creada en el año 1540. ¿Ok? A ver, ya lo voy a apuntar. 1540. San Ignacio de Loyola creó la Compañía de Jesús. Ah, importante, ¿no?
¿Por qué? Porque si te das cuenta, el Concilio de Trento es en el año 1545. Ahora, que el Concilio de Trento haya utilizado a la Compañía de Jesús para sus planes es verdadero. Pero que el Concilio de Trento creó la Compañía de Jesús es totalmente falso. Y hay que tener mucho cuidado. Esa pregunta viene en el examen de admisión. Todo el mundo cuando lee Contrarreforma, Concilio de Trento, uno dice, ya, eso es. Pero no es. ¿No? El Concilio de Trento no crea la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue creada antes. Y hay una cuestión aquí también muy importante. La Compañía de Jesús no responde hacia un Estado. La Compañía de Jesús responde solamente ante el Papa. El Papa es el único que tiene poder sobre la Compañía de Jesús. Nada más. Quiero que te des cuenta de algo aquí, ¿no? Si te das cuenta, dice Papa Paulo aprueba la Compañía de Jesús. Y quiero que te des cuenta la vestimenta de los jesuitas. ¿De qué color es? Negro, ¿no? Totalmente negro. No ves nada blanco ahí en la ropa de los jesuitas. Ya. Seguro has escuchado esta profecía, ¿no? Que dice, cuando el Papa Negro aparezca, será una señal del fin del mundo. Esta profecía que hablaba de un Papa Negro, que es el fin del mundo, no hablaba de un Papa Negro, ¿no? Es decir, un Papa, ¿no?, más marrón que yo, no. Hablaba de un Papa Negro refiriéndose a un jesuita. Ahora, quiero que entres a Google y pongas ahí en el buscador el Papa Francisco I, que es el Papa que está ahora. ¿Qué es? ¿Jesuita o qué? Y te vas a dar cuenta que es jesuita. Cuestión, ¿no? Profe del fin del mundo. Bueno, ¿por qué no, no? Pues es muy posible. Pero bueno, eso es, ¿no? Esa es la Compañía de Jesús, recuerda, creada antes del Concilio de Trento. ¿Utilizada por el Concilio de Trento? Sí, pero no creada por ellos. Bien. Ahora, hay una cosa importante que mencionar aquí, que son las guerras de religión en Francia, ¿ya? Porque si no, más adelante vas a volar con esto, ¿no? Tienes que entender aquí. Primero, las guerras de religión en Francia van a tener dos bandos. ¿Cuáles son? Uno es el bando de los calvinistas, ¿no?, también llamado hugonotes, y el otro bando es de los católicos, ¿no? Católicos y calvinistas se están matando entre ellos, ¿ya? Lo que va a pasar después de esto es una pelea por el trono de Francia, ¿no? En esta cuestión van a haber dos Enriques, ¿no? Enrique III y va a estar Enrique Borbón. En el caso de Enrique Borbón, es un Enrique protestante, ¿no? Es decir, calvinista. Obviamente que la mayoría de la población no quería que un calvinista o un protestante sea su rey. Entonces hay una disputa entre ellos. Al final, este Enrique III entra a gobernar, ¿no? Muere. Por lo tanto, ¿quién tiene que asumir? El Borbón. Cuando el señor Borbón asume el trono, que se llama Enrique Borbón, se da cuenta que la mayoría de la población no lo iba a aceptar como rey. Entonces Enrique Borbón se cambia el nombre. ¿Cómo se hace llamar Enrique Borbón? Se va a llamar Enrique IV. Y a partir de ese momento se va a bautizar como católico. En otras palabras, renuncia a ser calvinista y se vuelve católico. Y ahí lanza esta frase que seguro has escuchado, que dice, París bien vale una misa, ¿no? Con lo que él quiso decir, ¿no? Solo tuve que cambiarme de religión para ser aceptado. Nada más, ¿no? Por eso que dijo, París bien vale una misa. Bien. Cosa importante, este señor, el señor que he mencionado, Enrique IV, una cosa importante de él es que él va a promulgar el edicto de Nantes, ¿no? Profesor, ¿qué es el edicto de Nantes? Pregunta de examen de admisión. Escúchame, el edicto de Nantes te da garantía para profesar el culto que tú quieras hacer. En otras palabras, si tú quieres ser satanista, ¿no? Quieres hacer lo que te dé la gana, quieres adorar a quien sea, a Susi Díaz, a Toledo, a Fujimori, quieres adorar a Milei, ¿no?, que hable tonterías, también puedes adorarlo, ¿no? Hay culto para todos y todas, ¿no? No hay problema. Entonces, aquí, ¿no? Se da el edicto de Nantes, importante para que en Francia pueda profesarse la religión que tú deseas tener. Ahora, importante de esta guerra de religión van a ser dos masacres. La masacre de Basi y la masacre de San Bartolomé, las dos en el siglo XVI,
donde en ambos sucesos los católicos van a masacrar a los calvinistas, sobre todo la masacre de San Bartolomé, es una de las masacres más sádicas de todas, ¿no? Entraron en la noche, cuando estaban jateando, y les metieron cuchillo mientras dormían enfrente de sus hijos, enfrente de sus esposas, enfrente de quien sea. ¿Quién lo hizo? Los católicos, ¿no? Por eso que ahí viene la cuestión que le dije la otra vez, ¿no? Que muchos creen que los islámicos, o muchos creen que los musulmanes, todos son terroristas. Entonces, si todos son terroristas, ¿qué serían los católicos, no? Como tiene sentido juzgar a alguien por su costumbre. Profe, y si es facho, si es fascista, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí puedes insultarlo, pelearte con él, no vale la pena. Pero bueno, esas son las guerras de religión en Francia, importantes, porque luego de Enrique IV, que te he mencionado, que promulga el edicto de Nantes, de ahí quién nace. Ahí van a ser Luis XIII, y después de Luis XIII viene Luis XIV, y después de Luis XIV, ¿quién viene el profe? Luis XVI, ¿ok? Por eso es importante. Por eso me pregunta, profesor, ¿solo se mataban por religión? Sí. Bueno, religión y también intereses políticos, ¿no? Pero básicamente religión. Bien, entonces vámonos aquí a la parte, ¿no? De lo que es la expansión europea, ¿no? En este caso vamos a tener dos potencias gigantes, ¿no? Una es la potencia portuguesa y otra es la potencia española. Ahora, como menciona ahí, ¿no? ¿Por qué crees? A ver, pregunta para ti, está fácil. Mira dónde está Portugal y España. ¿Por qué crees que predominantemente ellos tuvieron se puede decir, este factor de poder tener este beneficio de exploración? ¿Qué tenían Portugal y España que no tenían los demás países como Italia, Francia? Ya por el mar, pero exactamente ¿qué mar? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen ellos? ¿Acceso a dónde? Claro, por el mar es ya. No tanto, no tanto, no tanto. Rodríguez dijo algo importante ahí por el mar, pero le faltó sintetizar un poco mejor la idea. Ya, se acerca un poco más, muy bien, Muñoz, la conexión, ¿no? Entre África y Europa en el mar, ya puede ser, puede ser. Bueno, esa está cercana a la respuesta, ¿no? En este caso, Portugal y España, ahí está, ¿no? Ya, mucho mejor. Rodríguez, muy bien. Quieren salida al océano, ¿no? Al océano Atlántico, ¿no? Tienen puertos de salida al océano Atlántico para poder ir, ¿no? Ir, como menciona Muñoz, hacia África o hacia América, cualquiera de los dos. Eso es lo interesante, lo bueno, lo importante. Muy bien, excelente. Bien, entonces, primero hay un bloque comercial, como ve la imagen ahí, ¿no? Ahora toda esa parte de Constantinopla, etcétera, le pertenece a quién? A los turcos, ¿no? Profesor, pero ¿eso quiere decir que ya no hay comercio? No, no quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Que ahora si tú quieres ir y comercializar algo en ese lugar, ¿a quién tienes que pagar el impuesto? Al Imperio Otomano. En otras palabras, tú ya no tienes una ruta comercial tuya, sino que lo maneja quién? El Imperio Otomano. Por lo tanto, ante el peligro que acontece este Imperio Otomano, lo que va a pasar aquí es, ¿no? Que tienen que explorar nuevas rutas. Entonces empieza una exploración que va por el Atlántico, que va por América o va por la parte de África, ¿no? Y gracias a los nuevos creaciones de inventos, como es el astrolabio, la brújula, las carabelas, es que se empieza, pues, ¿no? A explorar esto. En este caso, contexto, ¿no? En Portugal, fundación de la Escuela Náutica de Sagres, ¿no? Creada por el infante don Enrique el Navegante, ¿no? Que se plantea llegar a la India bordeando el continente africano. ¿Lo logró? Lo logró. Lograron hacer su viaje, ¿no? En este caso, primeras exploraciones, y si no, Bartolomé Díaz llega al Cabo de las Tormentas, ¿no? Que más adelante se llama Cabo de Buena Esperanza, que es esta parte aquí donde dice número 1, ahí en la imagen de la izquierda, número 1, ese es el Cabo de las Tormentas, que luego se le va a cambiar el nombre a Cabo de la Esperanza, ¿no? Vasco da Gama llegó a Calicut, India, ¿no? Que va a ser la nueva ruta de las especies que va a tener ahora Portugal, ¿no? Ahí donde dice número 2, eso es la India, ¿no? Alcanzada por Vasco da Gama. La 3, ¿no? Tenemos a Pedro Álvarez Cabral,
que va a llegar ¿a dónde? A Brasil. Profe, ¿por eso hablan portugués? Claro, por eso hablan portugués ahí, no tendría sentido. Bien, principales colonias, ¿no? América, ¿no? Brasil, África está Senegal y el Congo, Asia, Hormuz, Ceilán, Calicut y Macao, ¿no? Entonces hay una nueva ruta comercial dibujada ahora por quién, por Portugal. Pero a diferencia de antes, no solamente quieres hacer una ruta comercial, sino que también quieres qué cosa, quieres establecer una colonia dentro de ese lugar. Bien. Y por otro lado está, pues, ¿no? España, ¿no? España que viene de un proceso de reconquista, porque recuerda que España había sido conquistada por el califato Omeya, ¿no? Conquista la península ibérica, ahora las dos coronas se unen, ¿no? Aragón y Castilla se unen y van a expulsar a los musulmanes de la península ibérica, ¿no? Ahí está la rendición de Granada, ¿no? Que era el último gran reino musulmán que existía en Europa, ¿no? Ahora desplegado, lo votaron. A raíz de esta reconquista, de buscar, pues, ¿no? Tener nuevas rutas comerciales, los reyes católicos, ¿no? En este caso Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, lo que van es darle al señor Cristóbal Colón, ¿no? Mediante la capitulación de Santa Fe, el permiso para que pueda hacer exploraciones, ¿no? Solamente le da 3 simples carabelas, ¿no? Se van para ahí. Y ahí están los distintos viajes que van a hacer, ¿no? Viajes importantes donde el señor Cristóbal Colón va a descubrir, pues, ¿no? América Central. En el tercer viaje, por ejemplo, llega a la desembocadura del río Orinoco, no se da cuenta que ha llegado a un nuevo continente. Y en el último viaje va a llegar, pues, ¿no? A toda esta zona de lo que es América Central, ¿no? Llega a América Central, ¿no? La zona que sería Panamá, Guatemala, ¿no? Llega ahí. Tampoco se da cuenta que ha llegado a tierra firme. Bueno, después de ahí lo acusan a Colón de ser un esclavista, etcétera, de cosas, y lo regresan otra vez a España, y muere sin pena ni gloria, ¿no? Creo que es un poco, a veces un poco triste e injusto, ¿no? El hecho de que tú mueras pensando que has sido, pues, un NN, pero que yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué persona en el mundo no conoce a Cristóbal Colón, no? Si lo escuchas cuando eres niño, lo escuchas en el colegio, lo escuchas en conversaciones, en chistes, ¿no? Es alguien que no va a pasar a la historia en el olvido, ¿no? Es igual que Napoleón, ¿no? Napoleón no va a pasar al olvido nunca. Pero, lamentablemente, Cristóbal Colón murió en la pobreza y creyendo que nadie se iba a acordar de él, ¿no? Cuando él fue el descubridor de América, ¿no? Bueno. Profe, y Erika el Rojo, que, bueno, descubrió América del Norte, Cristóbal Colón descubrió América del Sur. Muy aparte de estos viajes que se dio, pues, ¿no? En el caso de las exploraciones portuguesas y las exploraciones españolas, está también el viaje de circunnavegación. Profe, ¿qué era el viaje de circunnavegación? Este viaje fue hecho por el señor Hernán de Magallanes, ¿no? Que lo que él planteaba era que la Tierra, pues, no, en realidad sí era redonda, ¿no? En otras palabras, si tú comenzabas en un punto y te dabas una vuelta de 360, ibas a regresar al mismo punto. Él quería demostrar que era verdad eso. Por lo tanto, empieza su viaje de circunnavegación con su amigo Juan Sebastián Elcano. Como te das cuenta, parten de España, llegan hasta las costas de Brasil, de Argentina, ¿no? Van a pasar por el estrecho, que le ponen el no estrecho de Magallanes. Se hace esa travesía larga del Pacífico por 3 meses. Y cuando llegan a las Filipinas, lamentablemente ahí muere el señor Hernando de Magallanes, ¿no? Fallece Hernando de Magallanes y tiene que completar el viaje quien, su amigo, ¿no? Juan Sebastián Elcano llega, ¿no? A España y completa el viaje, pues, ¿no? De circunnavegación, que era el viaje que demostraba que en realidad sí se podía llegar de un punto a otro punto partiendo de un punto, ¿no? Valga la mega redundancia que he hablado. Bien, entonces a partir de este momento ya vemos, pues, ¿no? Que ya hay una disputa, ¿no? Entre territorios, en este caso entre Portugal y España, donde van a quedar divididos, ¿no? En este caso, el Papa Alejandro VI va a ser la bula de Alejandro, que divide en dos partes el mundo para dividirlo entre Portugal y España. Disculpen. Pero
avaros, pues los dos, ¿no? No quedan conforme con la repartición de la bula de Alejandro VI. Por lo tanto, se tiene que dar un nuevo arbitraje que es llamado el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que es el que vemos en el PPT. En ese tratado queda dividida de esta forma, ¿no? Todo lo que es el mundo, ¿no? Te das cuenta ahí, España tiene prácticamente el dominio de toda América y Portugal tiene prácticamente el dominio de todo África, ¿no? Y parte de Oceanía. Gracias. Bien. Consecuencia de esto, porque obviamente hay consecuencias todo, ¿no? Ruta comercial del Atlántico, inicio del mercantilismo, ¿no? Hay un inicio del mercantilismo. Profe, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es el pensamiento económico, ¿no? Que habla sobre tener una cantidad enorme de plata, ¿no? Solamente se busca, ¿no? Llenar las arcas de dinero, ¿no? Cada país puede fomentar su propia inversión de dinero, ¿no? Hay suficientes recursos en el mundo para lograrlo. Falso, ¿no? Pero bueno, en esa época pensaban así. En este caso se van apropiándose de una cantidad gigante de dinero, ¿no? Políticos, ¿no? Surgieron los imperios coloniales ultramarinos como es España y Portugal, ¿no? Y en lo social vemos la burguesía comercial consolidada. Obviamente, pues, ¿no? El comercio aquí se explaya de una manera grande. Mezcla de razas, ¿no? Profe, eso es verdad. Yo soy la prueba más fuerte de eso, ¿no? Soy un marrón que tiene barba, ¿no? ¿Cuándo has visto eso? Bueno, esa es, ¿no? La mezcla de razas. Crisis demográfica en América, ¿no? Es una de las cosas más tristes, se puede decir, ¿no? De lo que éramos, ¿no? Los indígenas, 30 a 31 millones de habitantes, solamente quedaron 2 millones de habitantes. Profe, ¿qué pasó con los 30 ahí? Se murieron de enfermedades contagiosas, lamentablemente. Hay un libro bien chévere, seguro de repente has escuchado de él, es un libro de historia bien bacán que se llama, ahorita te lo paso. A ver. Nunca hay una buena imagen de esto, lo que me da cólera. Ya, creo que esta imagen está bien. Ya, a ver. Ahí está la imagen, ya. Ya, este es el libro que se llama de noble David Cook, que no es peruano, pero ¿qué dice ahí, no? La conquista biológica, ¿no? Las enfermedades en el Nuevo Mundo. En este libro, noble David Cook te habla de cómo lamentablemente las enfermedades fueron la causa, ¿no? Principal de la crisis demográfica en América, ¿no? Que mataron una cantidad abominable de personas en América. ¿Quieres leerlo, profe? Soy pobre, como usted, es verdad, somos pobres. O no somos pobres, pero pobres tiene otro sentido. Pero no tenemos plata para comprar libros, así que en ese caso les voy a recomendar de una vez esta página que creo que se ha recomendado 1.000.000 de veces, ¿no? Que se llama Apoyo Bibliográfico entre historiadores durante contingencia COVID-19. No sé quién fue el genio que se le ocurrió ponerle un nombre tan feo, pero es un grupo que está en Facebook. Búsquenlo, por favor. Es totalmente gratis. Cualquiera puede entrar al grupo. No es necesario no es necesario ser historiador, por si acaso. ¿Ah? Cualquiera puede entrar ahí. Y en ese grupo que les estoy recomendando, van a encontrar los libros que le den la gana a ustedes. Puedes encontrar libros de historia de la ciencia, historia del water, historia de los pobres, historia de los locos, historia de las mujeres, historia del amor, del odio, antropología del miedo, de todo lo que tú quieres está ahí, gratis, en PDF, obviamente para descargar, porque estamos agujas, ¿no? No tenemos dinero para eso. Así que ahí, apoyo bibliográfico entre historiadores, vas a encontrar ese librito que te he recomendado arriba, ¿no? La conquista biológica, ¿no? Pones ahí en el buscador del grupo, nada más, Noble David Cook, y lo descargas, ¿no? Yo voy a hacer la prueba a ver si está. Vamos a poner la conquista biológica. Ahí está, ¿no? Ahí está. Lo ha subido y un buen amigo y lo ha puesto para descargar desde el Drive, ¿no?
sin virus, sin nada. No hay como 500 me importa, 500 me encocoras que le han puesto ahí por eso, ¿no? De repente tú lo puedes ver, por si acaso te paso el link, y de paso entras y ya, ahí está, ¿no? A ver, ya, ahí está, para que descargues el libro, ¿no? Desde ese, ojalá puedes entrar, o si no, pides permiso de ese grupo, y te descargas el libro totalmente gratis, ¿no? No tienes que comprarlo, porque ese libro está agotado, y si quieres comprarlo está a más de 100 soles, así que mejor no es buena idea. Bien, entonces vamos a lo último, ¿no? Que son los estados modernos, ¿no? Vamos a ver aquí las bases del absolutismo, ¿no? A ver. Ya. A ver, toda esta base de lo que es el absolutismo, toda la base en lo que está hecho esta etapa de la edad moderna, ¿no? Está basado en esto, ¿no? Que es un sistema de gobierno, ¿no? Basado en la concentración del poder político, económico, militar, religioso en manos del soberano. En otras palabras, el soberano tiene el poder de todo, ¿no? Él tiene el poder absoluto de todo. Él maneja todos los poderes habidos y por haber, ¿no? Profe, ¿a quién se parece, profe? ¿A quién crees que se parece? ¿No? Se parece a ese loco Kim Jong-un, ¿no? ¿Cómo se llama? Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-un, ¿no? Prácticamente ya lo adoran como si fuera un dios, ¿no? Pero te voy a pasar una... A ver, no quiere cargar. Bueno, creo que se malogró. No puedo pasarte. Pero bueno, a ver, te explico rápidamente, ¿no? Este poder gigante que acabamos de mencionar, ¿no? Tiene control sobre la mayoría de los poderes del Estado, ¿no? Que he mencionado hace un rato, ¿no? Segundo, el poder está totalmente centralizado en la figura del Estado, ¿no? Hay centralización administrativa en la figura netamente del Estado. Hay una represión de todo tipo de disidencia religiosa, ¿no? Si tú quieres hacer si quieres, pues no, imponer un tipo de religión y el Estado tiene su tipo de religión, hay represión contra eso, ¿no? ¿Qué más también? Hay una formación de un ejército estatal centralizado. En otras palabras, se está empezando a pagar a un ejército, ¿no? El ejército se profesionaliza. Ahora hay oficiales, etcétera, ¿no? Y la nobleza va a ser sometida, ¿no? Existe la nobleza, pero es sometida. No tiene que ver mucho con los temas netamente administrativos del Estado, ¿no? Hay una nobleza sometida. Bien. Bien, ¿qué clases van a existir dentro de este sistema absolutista, ¿no? Primero, antes que todo, hay que entender que hay dos clases o dos estamentos totalmente privilegiados aquí, ¿no? Que es la nobleza y el clero, ¿no? Totalmente privilegiados aquí los dos. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Que la nobleza solamente es el 1% de la población, nada más, ¿no? Nada más el 1% de la población. Bien. Bueno, sin embargo, igual, ¿no? Tienen un poder importante. ¿Por qué? Porque tanto el clero y la nobleza no pagan impuestos. Pues ahí más o menos les paso una imagen de lo que en realidad sería eso, ¿no? La pirámide social del antiguo régimen, ¿no? Te das cuenta, hay rey, nobleza, ¿no? Está el clero y el pueblo llano, tercer estado, también dividido en dos, que es la burguesía y los campesinos, y ellos son los no privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar impuestos y ellos no pueden escalar socialmente, ¿no? Bien. Entonces vamos a estos locos que apoyaron esta teoría. Profe, ¿quién estamos hablando? De acá dos teóricos, ¿no? Uno es el señor Jacques Bousset y el otro es el señor Thomas Hobbes, ¿no? El primero, Jacques Bousset, ¿qué era, profe? Era un obispo, ¿no? Era un religioso, ¿no? Que él dice, ¿no? Según las Sagradas Escrituras, defiende que el rey era el representante del Dios en la tierra, ¿no? Una locura esto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Con esto se da un origen divino al monarca, ¿no? El monarca tiene un origen divino, no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque su poder es divino, es de Dios, y a Dios no se le cuestiona nada, ¿no? Entonces, en otras palabras, Jacques Bousset le da esta divinidad, ¿no? Al monarca, al rey, ¿no? Ha sido elegido por Dios, su representante de Dios en la tierra, por lo tanto, a nadie tiene que decirle lo que él hace, ¿no? A nadie. Bueno, problema grande.
Y segundo tenemos a este señor, el señor Thomas Hobbes, ¿no? Este filósofo inglés cree, ¿no?, que el absolutismo es la única forma de sistema político capaz de garantizar la paz social. Ahora, ¿por qué él cree eso, no? Él cree eso porque él cree que lamentablemente la sociedad es el que transforma al humano en lo que es, ¿no? Un ser nocivo, un ser ambicioso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, él cree que la única forma en que el humano puede respetar la libertad del otro humano, ¿cómo es? Mediante el contrato social, ¿no? Mediante un contrato social entre Estado y un contrato social entre la persona, es decir, yo o tú, ¿no? Firmamos un contrato con el Estado. Yo te otorgo mi libertad, pero a cambio tú me otorgas ¿qué cosa? Bienestar en la población. La pregunta sería, profe, ¿y los reyes ofrecieron eso? No. Pero bueno, eso es lo que plantea el señor Thomas Hobbes. Bien, entonces tenemos dos monarquías, ¿no? Dos monarquías, que en este caso es la monarquía española, que está representada en su máximo auge, con Carlos I y el otro es Felipe II. En este caso, Carlos I, que en Alemania es llamado Carlos V, bueno, Carlos I, disculpen, va a evolucionar, ¿no? Se vuelve Carlos V. ¿Por qué? Porque cuando él asuma el reino de los dos reyes católicos que mencionamos, Isabel la católica, ay, he olvidado el nombre del otro, Aragón, Fernando, ¿no? Fernando de Aragón. Cuando mueran ellos, él va a asumir todo lo que ellos tenían, ¿no? Es decir, tenía, pues, no reinos en el mismo Europa, pero también tenía reinos, ¿dónde? En América, ¿no? Pero también después él asume el reinado del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, a partir de ese momento se vuelve Carlos V. ¿No? Prácticamente tiene reinos en Europa, reinos en América. Su hijo, Felipe II, que tiene una victoria importante sobre los turcos en la batalla de Lepanto, él va a asumir el reino completo, pero a la par él pertenecía, o su madre era una princesa portuguesa, entonces él va a asumir también el reino de Portugal, ¿no? En un momento prácticamente España tiene el dominio de toda América y parte gigante de lo que es Europa, ¿no? Por eso que había una frase muy, muy graciosa, ¿no? Que era, en el reino de Felipe II, el sol nunca se oculta, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que en América se ocultaba el sol, pero nací en Europa, pues sí, ¿no? En cualquiera de los dos, el sol nunca se ocultaba, ¿no? Bien, sin embargo, este señor fue derrotado por la Armada Invencible de la reina Isabel I. Una cuestión aquí, no te preocupes, que la otra semana, bueno, cada 2 semanas, cuando volvamos a ver el tema ya de lo que es la caída de la edad moderna y pasemos a la edad contemporánea, yo te voy a explicar la monarquía española más detalladamente y la monarquía francesa más detalladamente. Cuando hagamos Colonia, para que entiendas Colonia, yo voy a explicar la monarquía española, así que no te preocupes. Bien, lo último, ¿no? La monarquía francesa, que lo voy a explicar cuando hagamos la Revolución Francesa, si no, no lo vamos a entender, pero comencemos de un punto que ya hemos hablado. ¿Te acuerdas de Enrique IV, el que era Borbón, pero evolucionó y se volvió Enrique IV? Bien, y que se transformó al catolicismo y firmó el edicto de Nantes. Ya, este señor, tiene su hijo. ¿Quién es su hijo? Luis XIII. Luis XIII tiene un ministro que se llama Richelieu, que seguro has escuchado. Richelieu administra bien Francia. Sin embargo, Richelieu se muere, también se muere Luis XIII, ¿y quién va a asumir? Luis XIV. Bien, entonces Luis XIV, llamado a sí mismo el Rey Sol, ¿no? Centraliza el poder político. ¿Por qué? Porque él ya no quiere tener a un ministro que asuma el poder con él, ¿no? Él quiere centralizarlo en su persona. Entonces, a partir de la política mercantilista del economista Colbert, ¿no? Aumento de las rentas y proteccionismo, es que empiezan los problemas económicos en Francia, ¿no? También el despilfarro que va a hacer este rey, como la construcción del Palacio de Versalles. Estás en plena crisis económica y construyes un palacio, ¿no? ¿Quién crees que está pagando pato? El pueblo. Entonces, todas estas cuestiones van a darle paso a lo que va a ser, pues, ¿no? El apogeo del absolutismo, pero más adelante va a pasar lo que es el fin del absolutismo por los abusos que ellos tuvieron en esa época. Bien, entonces con eso, chicos, chicas, llegamos al fin de la clase. Por ahí una pregunta, dice, profe, ¿la postura de Jacques Bousset era el regalismo u otra postura? Ya puede ser considerado más que todo la postura de Jacques Bousset no es regalismo, sino es providencialismo. Voy a escribirlo ahí. ¿No? Que el poder divino
no viene simplemente por ser un rey, ¿no? Sino que es la representación de Dios en la tierra. Por lo tanto, nadie puede cuestionar el poder de un rey, ¿no? Pero ya sabemos que más adelante sí lo van a cuestionar. Bien, chicos, chicas, llegamos al fin de la clase. Voy a pasarles las respuestas. A ver, un ratito, por favor. A ver. A ver, la número 1 es la letra A, la número 2 es la letra B. 2B, 3C, 4D. Y la última es la A. Bien. Creo que ya llegamos al final de la clase, ¿no? 4:50. Bien. Bueno, ya me voy. Disculpen la demora que he tenido porque no, hasta ahora no se reparaba mi Teams, pero espero que la otra semana se dé mejor. O sea, por aquí no se puede compartir muy bien la información, pero bueno, y gracias por su paciencia. Chao chicos, chicas, nos vemos la otra semana, estudien. Y la otra semana, como les digo, ¿no? Vamos a profundizar un poco más tanto en la monarquía española y la monarquía francesa y si se puede también un poco en la monarquía inglesa con la Revolución Inglesa. Chao, cuídense. La pregunta del millón es cómo me salgo de acá del texto. Ahí encontré. Chao.